Oficiales en Carrera, el podcast sobre el concurso de méritos en Migración Colombia. Información, noticias, motivación, consejos, preguntas y respuestas. El podcast que debes escuchar si aspiras a coronar. Presentado por Leonardo Hernández Aguirre. Síguelo en Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Buenas compañeros de Migración Colombia y aspirantes a serlo. Hoy es 25 de mayo del 2022. Estamos a 4 días para elegir presidente de la República. Les recuerdo la importancia de asistir a las urnas y hacer efectivo su derecho al voto, por quien se le antoje, ojalá a conciencia, por convicciones y principios. Hacerse a ese certificado de votación puede ser determinante para dirimir un empate a la hora de acceder a un empleo público. Vamos a hablar de las causales de inadmisión o rechazo de un ciudadano extranjero, pero antes veamos qué nos dice el artículo respectivo sobre qué es eso de la inadmisión o rechazo. El artículo 2.2.1.11.3.1 del decreto 1067 de 2015 dice: la inadmisión y rechazo es la decisión administrativa por la cual la autoridad migratoria, al efectuar el control de inmigración o de personas en tránsito, le niega el ingreso a un extranjero por cualquiera de las causales señaladas en el artículo siguiente del presente decreto, ordenando su inmediato retorno al país de embarque, de origen o a un tercer país que lo admita. Contra esta decisión no procede ningún recurso. La autoridad migratoria notificará y pondrá a disposición de la respectiva empresa de transporte al extranjero inadmitido, la cual procederá de forma inmediata por sus propios medios o a través de una empresa distinta que preste el mismo servicio a transportar al extranjero inadmitido. Tenemos entonces que la inadmisión o rechazo es una decisión administrativa contra la cual no procede recurso alguno. Eso quiere decir que el afectado no cuenta con los medios legales efectivos e inmediatos para discutir o hacer revertir esa decisión. La ley colombiana no le pone a disposición los recursos de reposición y de apelación. Ojo, que esto es una potencial pregunta del examen de conocimientos, que si contra la decisión administrativa de inadmisión o rechazo cabe algún recurso, te van a echar un cuentazo, una historia alrededor de la pregunta para embolatarte, para distraerte. Ya sabes la respuesta, es no, no cabe ningún recurso, se fregó. Esa decisión administrativa de inadmisión o rechazo la toma y profiere la autoridad migratoria, que es Migración Colombia. No es la Policía Nacional, no es la DIAN, no es el ICA, no es el Ejército, es Migración Colombia. Te van a preguntar en el examen con un cuentazo ficticio, con una historieta chimba, para hacerte dudar sobre qué autoridad toma esa decisión de inadmisión o rechazo. No resbalarás, ya sabes, es la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y punto. Recordarles que esta situación se puede presentar no solo en los puestos de control migratorio aéreos, como los aeropuertos que reciben vuelos internacionales en el país, sino también en los puestos de control migratorio fronterizos terrestres, asimismo en los puntos de control migratorio fluviales y marítimos. Entonces, el inadmitido debe ser devuelto a su lugar de origen o a un tercer país que lo admita, por y a costa de la misma empresa que lo transportó, que lo trajo, o por una empresa que le haga la segunda, el favor a la empresa inicial,
Migración Colombia no asume ningún costo económico en ese proceso de regreso del inadmitido, a diferencia de lo que puede acontecer con un deportado o expulsado. Observen las diferentes situaciones y preguntas capciosas que pueden engendrar de un artículo simple. Por eso hay que estar atentos en la lectura de las preguntas y la trampa envuelta en la historieta con que te adoban los interrogantes. La misión de ellos en esas pruebas realmente no es evaluarte, es rajarte. Sobre las causales de inadmisión o rechazo, el artículo 2.2.1.11.3.2 del Decreto 1067 de 2015, que fue modificado por el artículo 2 del Decreto 1727 de 2020, dice: las causales de inadmisión o rechazo serán las siguientes. Primero, carecer de la documentación legalmente exigida para el ingreso al territorio colombiano, el documento de viaje o documento de identidad según corresponda. Segundo, no presentar visa cuando se requiera. Estas dos primeras causales son claras, de hecho considero que han debido quedar en un solo numeral. Ejemplo, a un ciudadano cubano que venga a Colombia con pasaporte cubano se le exige visa colombiana. Si viene sin visa, se inadmite para atrás. Diferente si es cubano, pero nos presenta pasaporte estadounidense. Hay países que requieren visa para entrar a Colombia, otros que no. Tercero, incumplir las normas de salud pública o los controles sanitarios establecidos por las autoridades sanitarias en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social. Ejemplo, cuando el COVID-19 arreciaba, se le exigía la vacunación a los extranjeros. Si no traía su carnet de vacunación o no podía demostrarlo por ningún otro medio, era inadmitido. Cuarto, registrar antecedentes y o anotaciones judiciales en archivos nacionales o internacionales por hechos delictivos dolosos consagrados en las leyes penales. Ejemplo, el extranjero tiene antecedentes o anotaciones judiciales, requerimientos penales, órdenes de captura o circulares de Interpol. Quinto, presentar y evidenciar síntomas de enfermedad de potencial epidémico y o pandémico, definida en el Reglamento Sanitario Internacional, que constituya una amenaza para la salud pública, de acuerdo con certificación o valoración expedida por la autoridad sanitaria correspondiente. Ejemplo, llega un extranjero con evidentes muestras de la enfermedad de moda, la viruela del mono. Inadmitido, te devuelves con tu pus. Sexto, contar con información de organismos de seguridad o de inteligencia nacionales o extranjeras en la cual se considere al extranjero como riesgo para la seguridad nacional o ciudadana. Séptimo, el que más nos gusta, agredir, amenazar o irrespetar a los funcionarios de Migración Colombia, autoridades colombianas, personal sanitario, tripulación o de seguridad. En el artículo modificado contemplaba esta causal solo en favor de los oficiales de Migración Colombia, ahora cubre a las demás autoridades. Ejemplo, el caso del gringo que llegó hace unos días, pasó su control migratorio bien. Más adelante, antes de salir del aeropuerto, los de la DIAN pillaron que iba fajado en celulares de alta gama y como que era reincidente además. Se les alzó y se les mofó. Le decomisaron sus celulares y lo pasaron a Migración Colombia para su inadmisión, para que afine. Octavo, pretender ingresar al país antes del término de la sanción de deportación, expulsión o extradición. Cuando se es objeto de estas sanciones administrativas, se les contempla como castigo adicional un determinado tiempo durante el cual no pueden volver a Colombia. Por ejemplo,
lo deportaron y le prohibieron ingresar durante 5 años a Colombia. Han pasado solo 2 años y el extranjero pretende volver a ingresar al país. Inadmitido. 9. Pretender ingresar al país con documentación falsa. 10. No haber cancelado las sanciones pecuniarias impuestas por las autoridades migratorias, policivas u otras autoridades colombianas competentes. 11. Carecer de recursos económicos suficientes que garanticen su estadía en el territorio nacional. 12. Dar información falsa, mentir o pretender engañar a la autoridad migratoria en la entrevista de ingreso al país o a las demás autoridades nacionales que requieran información para su ingreso a Colombia. 13. Carecer del tiquete de salida del territorio colombiano cuando se trate de extranjeros que pretendan ingresar con un permiso de ingreso y permanencia o con una visa con vigencia inferior a 6 meses. 14. Registrar una permanencia en territorio colombiano de 180 días de forma continua o discontinua en un mismo año calendario y pretender ingresar nuevamente dentro de la misma anualidad o haber superado los tiempos máximos de permanencia en los visados otorgados. 15. Por razones de soberanía, cuando existan hechos o información fundada que indiquen que representa un riesgo para la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Ejemplo, el caso del argentino que relaté en un podcast anterior que inadmitieron en el aeropuerto El Dorado porque traía fama de alborotador, revoltoso y revolucionario. Considero que el numeral 6 y este 15 han debido quedar fundidos en uno solo. Parágrafo primero. Se entenderá por antecedente penal las condenas proferidas en sentencia judicial ejecutoriada y por anotación todo registro de información y o de inteligencia que posea el extranjero en los archivos de los organismos de seguridad y defensa. Parágrafo segundo. El Ministerio de Relaciones Exteriores se abstendrá de expedir visa a quienes así lo requieran y no hayan cumplido con el término establecido en la resolución de deportación o expulsión. Asimismo, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia se abstendrá de admitir al extranjero que no haya cumplido el término de la medida. Parágrafo tercero. Cuando al momento de procesar y analizar la información anticipada de viajeros se detecte que un ciudadano extranjero esté incurso en alguna de las causales de inadmisión, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia podrá informar al operador aéreo internacional para que se abstenga de embarcarlo hacia el país. Entre las causales de deportación se encuentra el incurrir en causales de inadmisión o rechazo. Ojo, para terminar y de cara al próximo domingo, Ariel Ávila nos envía el siguiente mensaje. 45 de los 54 clanes políticos que se han robado a Colombia apoyan a Fico Gutiérrez. Ahí verás si votan por eso. ¿Cómo? 45 de los 54 clanes políticos que se han robado a Colombia apoyan a Fico Gutiérrez. Ahí verás si votan por eso. La iniciativa, producción y promoción de este podcast es particular, personal y privada. En nada tiene que ver la entidad pública. Asimismo, las opiniones expresadas por el autor en ejercicio de su libertad de expresión y opinión son de su entera responsabilidad personal. Por lo tanto, en nada comprometen a la entidad pública ni a las organizaciones públicas o privadas del que éste haga parte.